un placer darles la bienvenida a esta nueva jornada de capacitación organizada por la Escuela Judicial. Hoy nos estamos reuniendo para nuestro primer encuentro de la materia de redacción de sentencias civiles y me gustaría presentarles a la docente antes de cederle la palabra para que comience la clase de hoy. Ella es María Verónica Dillon, es licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Cursó la maestría en análisis del discurso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó en el Poder Judicial de la Nación. Es capacitadora de redacción, comunicación y argumentación jurídica, correctora de textos, docente en grado y posgrado. Ha participado en grupos de investigación vinculados con la lingüística y la argumentación y es miembro de la Red del Lenguaje Claro. Verónica, buenas tardes y bienvenida. Un placer saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la presentación creo que estuvo completa, así que no voy a agregar más nada. Los docentes en esta asignatura somos, quien les habla, Alejandro Verdaguer, que es mi marido, que es juez civil, que creo o lo tienen a él en la próxima clase, o lo tienen a Matías Tau, que también es abogado y va a trabajar sobre el lenguaje claro. Y entre los tres, entonces, vamos a tratar de desarrollar distintas aristas vinculadas a la redacción de sentencias, ¿sí? La idea no es darles, digamos, una clase de redacción al estilo escuela media, ¿no? Se supone que no es eso lo que nosotros venimos a ofrecerles, sino elementos que profundizan la tarea del redactor, en este caso del redactor de sentencias. Y para ello nosotros vamos a trabajar interdisciplinariamente o transdisciplinariamente, sobre todo, digamos, conmigo, que yo no soy abogada, trabajé, sí, 15 años en el Poder Judicial, y después siempre mi materia de trabajo y de análisis han sido documentos jurídicos, particularmente sentencias, ¿sí? Entonces, lo que yo les vengo a brindar a ustedes es este enfoque interdisciplinario vinculado a la lingüística. Y en ese sentido, creo que como muchas otras disciplinas, ¿no? La lingüística es la materia prima del juez al momento de redactar una sentencia, ¿no? El lenguaje, más que la lingüística. El lenguaje, ¿no?, es la materia prima a tener en cuenta, y cuanto mayores conocimientos tenemos acerca de su funcionamiento, más habilidosos somos en cuanto a su redacción y al efecto persuasivo, ¿no?, se supone que debe tener una sentencia. Efecto persuasivo que no se da, digamos, por arte de magia, ¿no? Y efecto persuasivo que tiene que ver con distintas aristas que expone el texto. No expone en la redacción de una sentencia, no solamente está lo que se denomina, en Aristóteles denominaba el logos, la palabra, no solamente está la palabra, ¿no?, sino que también se deja, está atravesado por la imagen del juez, que se trasluce en el uso de la palabra. Hay una imagen que nosotros tenemos de esa persona escritora, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar, a ahondar en la redacción de la sentencia teniendo en cuenta, entonces, esta materia fundamental que es la lengua. Para ello, yo voy a comenzar esta exposición dando cuenta de los orígenes, ¿no?, de la lingüística, y me parece fundamental hacerlo porque nos aportan ciertos datos, tener en cuenta este origen de la lengua, nos aporta ciertos datos eh, que tenéis concientizados a lo largo de la redacción de un escrito de estas características, podemos utilizarlo de manera más funcional a nuestros intereses. Bueno, yo les voy a pasar un PowerPoint. Yo sé que cuando paso el PowerPoint los dejo de ver, así que, bueno, lo que les pido es que cualquier cosa hablen en voz alta, porque si no, bueno, en voz baja no los voy a escuchar, pero no voy a poder ver ningún tipo de gesto de parte de ustedes, ¿sí? Así que, bueno. Ah, una preguntita antes. ¿Pudieron leer la sentencia Cassianini con Seamse que les mandé ayer? ¿La pudieron leer? No.
¿Leyeron el mensajito donde les decía que tenían que leerla para hoy? Bueno, está en el foro, lo mandé para que es una sentencia muy breve, pero que aporta muchos elementos para poder trabajar. La elegí justamente por su brevedad. Pero bueno, después la voy a leer, es muy breve, se las voy a leer, son 3 paginitas, pero porque algunos de los ejemplos que yo voy a tomar para el análisis están trabajados en esta sentencia. ¿Sí? Junto con esa sentencia, y el material sí lo tienen, el material subido, ¿no? Sí. Bueno, hay un texto que se llama La sentencia como género discursivo, algunas pautas para su escritura, algo así, que trabajo también esta sentencia que vamos a ver hoy. Así que yo les recomiendo que después traten de hacer el repaso, teniendo en cuenta lo que vamos a ver hoy y leyendo ese artículo. ¿Sí? Hay otros artículos que están subidos también en este módulo. Uno es de María Marta García Negroni, es una lingüista, puede ser más duro porque justamente es una lingüista la que escribe, pero yo le facilité otra versión que está subrayada, de ese artículo está subrayada, y una pequeña guía de lectura para que tomen en cuenta, digamos, lo principal de ese texto, ¿sí? Las ideas, que hoy seguramente voy a mencionar, algunas de esas ideas, y después no va a ser puntillosamente tomado esto en un examen, ese texto de García Negroni, pero sí les va a enriquecer la mirada sobre el lenguaje, y el lenguaje jurídico. Después hay otro texto que les subí, que es de Benveniste, hoy lo vamos a mencionar también. Es un lingüista, pero es de muy fácil lectura, un texto breve. Y hay un pequeño ejercicio de autocorrección, ¿ese lo pudieron hacer? No. Le subimos también, en el módulo está subido un ejercicio de autocorrección. O sea, una vez leído estos artículos, se supone que ustedes pueden realizar ese ejercicio y tener el control de las respuestas correctas. Es una pequeña ejercitación. ¿Está bien? Bueno, me gustaría brevemente, ¿no? Que si alguno me puede abrir el micrófono y me digan si son abogados, trabajan, en qué fuero trabajan o cuál es su área de función, de desempeño. No sé, cualquiera. Bueno, arranco. Buenas Sí. tardes. Hola, ¿qué tal, Josefina? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Yo trabajo soy abogada, trabajo en el Juzgado de Paz en la localidad de Luján. Luján. Sí, Perfecto. como proveyente, así que bueno, me interesa mucho la, la materia, sinceramente. Muy bien. ¿Tenés que hacer algún proyecto de sentencia? En general, no. Las de divorcio las hacemos nosotras y el resto, no, el resto los funcionarios. Muy bien. Bueno, gracias, Josefina. Sí, ¿alguien más? Digo yo, si quieren. Acá, Sí. Noelia Ponce. Dale, Noelia. Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Yo tardes. soy Noelia Ponce, soy abogada y soy funcionaria en un tribunal de trabajo. Y la verdad que estoy muy expectante con esta materia porque yo todavía no tengo más que leer las sentencias, nunca no estuvo dentro de mis tareas, obviamente. Así que yo estoy abocada más que nada a las audiencias vista de causa, las conciliaciones, las homologaciones. Esa es mi función, digamos, por ahora. Así que bueno, contenta de que haya llegado esta materia para poder aprovecharla al máximo. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Sí, ¿quién más? Bueno, mi nombre es Ángeles, yo trabajo con Josefina en el Juzgado de Paz de Luján. También la misma tarea, solamente redactamos sentencias de divorcio. Bueno, homologaciones, ahora que lo mencionó quien hablaba anteriormente, homologaciones, conciliaciones también. Tomamos audiencia, todo, pero bueno, la realidad es de que esta parte está solamente reservada para funcionarios y bueno, es interesante en esta tarea de poder ver qué tareas tienen los jueces y cómo poder hacerlas, ¿no? Estar preparados para eso. Muy bien, gracias, Ángeles. ¿Sí? ¿Alguien más? Nadie más. Espero que estén, porque si no quiere decir que tienen la camarita ahí, prendieron la computadora y se han ido. Hermindo está. Hermindo, vos, ¿cuál es tu función?
No se te escucha. No sé. Ahí está, ahí te escucho. A ver. No. No, no se escucha. Bueno. Hola a todos. Muy bien, Herminda, por lo menos te podemos leer. A ver, brevemente. Mientras escribís, capaz, Gisela. No, no te escucho. Verónica tiene problemas con la cámara. Bueno. María, mi nombre es Agustina, yo soy abogada de la matrícula y te quería hacer una consulta, ya que iniciaste comentando si habíamos leído o no. Sí. Nosotros en las materias anteriores, por lo general nos daban la clase y ahí recién se habilitaba a hacer los trabajos prácticos, los trabajos de solo lectura, y ahí habilitaban el material de lectura. Vos aconsejás que nosotros, yo entiendo que va a estar todo cargado con anterioridad, según lo que vos manifestás, que nosotros Sí. tengamos leído todo al momento de iniciar la clase, porque veníamos como con otro Nosotros, mira, en mi caso, no, en mi caso particularmente yo les mandé un mensajito justamente para solicitarles que leyeran la sentencia para hoy. O sea, no es que, no es que con todos los docentes tienen que trabajar de la misma manera. Esta era mi propuesta para el día de hoy. Ustedes lo que tienen que hacer es mantenerse atentos a los mensajes. Ok. Y los trabajos prácticos que vos manifestaste, consultabas a ver si los habíamos hecho o no. Es para ustedes, el trabajo práctico que está ahí, que es de autocorrección, es para ustedes. Es para ustedes ese. Después vendrán en las futuras clases, si hay que hacer algo, por ejemplo, de acá para la próxima, yo no les voy a pedir ninguna tarea, pero capaz para la cuarta, que nosotros generalmente lo que hacemos es una exposición de casos, seguramente en la tercera clase les pidamos que lean algunas sentencias, porque vamos a tratar de trabajar debatiendo la redacción de esas sentencias. Por eso, ¿Sí? entonces, estar atentos, porque ya te digo, nosotros siempre, por lo menos en todas las materias que yo cursé, se daba la clase y recién ahí se habilitaba el material y recién ahí se habilitaba el trabajo práctico, no con anterioridad. O sea que Bueno, vamos a estar atentos a lo que informen, teniendo en cuenta que posiblemente esté con anterioridad la clase, para no perdernos. Bueno, sí, yo les diría que hagan para hoy, por lo menos esta sentencia, no, bueno, no la van a tener del todo clara, es breve, pero bueno, la idea es poder trabajar con un ejemplo. ¿Sí? Gracias. Bueno, Hermindo dijo que era abogado independiente y que le interesaba mucho la materia. Bueno, vamos a dar curso a la clase, no los voy a ver porque, bueno, no tengo esa posibilidad, pero cualquier cosita con la voz alta me preguntan, ¿sí? Muy bien. A ver. Tengo que compartir. Pantalla. Díganme si están viendo el Power. Sí, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Muy bueno, muy bien. Entonces, mi módulo se llama Introducción al lenguaje y a la comunicación. Como les dije, no soy abogada, así que algún término técnico puede ser que se me cuele mal, no mal empleado, pero no con la precisión con la que ustedes lo trabajan, ¿sí? Si bien trabajé, ya les dije, en un juzgado y conozco la profesión. Entonces, como les dije, la materia prima de la redacción de la sentencia, la materia prima del abogado es la lengua. Entonces, conocer, digamos, ciertas
recovecos de la lengua, ¿no? Cierto funcionamiento de la lengua, que no es el que vienen ustedes desarrollando con habitualidad, me parece fundamental. Y en ese sentido, entonces, nosotros vamos a distanciarnos de la idea de la comunicación como un modelo telegráfico, el mero emisor, acá estamos hablando, en este caso el modelo telegráfico son aparatos, ¿no es cierto? Entonces tenemos un emisor, un mensaje emitido, en todo caso puede haber ruido en el medio, el mensaje que lo recibe otro aparato y el receptor o destinatario que sería el destinatario final. ¿No? Nos distanciamos de este modelo de comunicación, nos vamos a distanciar también de este modelo tan simplificado de comunicación lingüística, y en tanto seres lingüísticos, ¿no? Vamos a tener en cuenta que tenemos distintas manifestaciones, ¿no es cierto?, de la lengua. La escritura es el que en este momento nos motiva a esta materia, pero también tenemos la oralidad, ¿no? Y lo que sí podemos decir es que justamente la escritura, en muchos casos, lo que trata de reemplazar con diversos recursos son aquellos recursos que la oralidad sí da, ¿no? En la oralidad tenemos gestos, tenemos a veces posiciones físicas que podemos tener, la distancia que mantenemos con nuestro interlocutor, tonos de voz, repeticiones, titubeos, etcétera, cosas que en la escritura no hay. Por eso es muy importante saber que no son códigos distintos, y que entonces el código de la escritura necesita una atención que es totalmente particular. Fíjense que los chicos, hay mucha gente que la oralidad la puede manejar muy bien y en la escritura tiene sus trabas, ¿no? Entonces, manejar un código no quiere decir que uno pueda tener destreza o habilidad para manejar el otro. Bueno, entonces acá les presento a Saussure. Saussure era un lingüista ginebrino, nació en 1857, en 1913 fue su fallecimiento, que dictó diversas clases acerca de la lengua, y no llegó a escribir ningún texto en particular, sino que lo que nos llegaron a nosotros fueron sus clases, ¿no? Algunos de sus alumnos tomaron sus escritos, y lo que tenemos en realidad son reformulaciones de sus dichos a través de las clases, de las notas de sus clases tomados por algunos de sus alumnos. La pregunta que se hacía Saussure, porque hasta ese entonces, digamos, la lengua no había sido tomada como una disciplina, no era una disciplina científica, ¿no? Sino, bueno, se sucedía, la gente hablaba, ¿no? Hasta 1857, la gente escribía, pero no había sido tomado como objeto de estudio. Entonces se pregunta Saussure, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? ¿Cómo hacer para estudiar la lengua, que es una materia, dice, que tiene muchas multiformes, puede ser oral, puede ser escrita, es muy heterogénea, varía de una persona a otra, cambia, digamos, con el tiempo, ¿no? Tiene, digamos, una naturaleza que es psíquica, porque hay algo que se produce en el cerebro, pero también tiene que ver con los órganos de fonación, es fisiológica también, ¿no? Y física. Entonces, ¿cómo estudiar este fenómeno tan complejo, ¿no? Entonces, lo que se propuso en Saussure es, como uno de los tantos estructuralistas, él pertenece, digamos, a este movimiento estructuralista, es sistematizar, de alguna manera, este objeto de estudio y darle alguna estructura para poderlo estudiar. Lo que hace Saussure, entonces, es tratar de diferenciar, entonces, el lenguaje en lengua y en habla, ¿no? El habla es, bueno, ustedes me están escuchando, ¿no? Utilizando, digamos, el habla, que es la puesta en funcionamiento de la lengua. El habla es la puesta en funcionamiento de la lengua. La lengua, justamente, es un sistema, dice Saussure, de signos lingüísticos distintos que se corresponden a ideas distintas, ¿no? Y es un producto, digamos, lingüístico que está sentado en la mente de los sujetos, ¿sí? Es un producto que es social, nosotros heredamos una determinada lengua, un determinado idioma, se pasa de generación en generación, nos queda registrado entonces en la memoria, y lo que va a decir Saussure es que es lo que él puede llegar a estudiar y sistematizar, entonces va a poder ser la lengua, el sistema de signos de la lengua, y no el habla, porque es demasiado heterogéneo, cada persona tiene su modo particular de hablar, su modo particular. A veces, aunque entendamos el sentido, hay personas que pueden trastabillar en alguna
consonante, que pueden titubear, capaz no pronuncian alguna letra y sin embargo uno lo entiende. Entonces no podemos estudiar el habla, que del lenguaje es más caótico aún que la lengua. Entonces él se propone estudiar la lengua, ¿no? Y la lengua teniendo en cuenta la diversidad de idiomas que hay. ¿Qué es lo que hay de común en todas las lenguas? Dice, ¿qué es lo que hay de común? Entonces él justamente llega a la conclusión que lo común que hay de que podemos ver en todas las lenguas es que se comportan, ¿no?, como un sistema. ¿Y qué es un sistema? ¿Qué implica ser un sistema? Un sistema implica una red de relaciones, ¿no? De relaciones, dirá Saussure, de signos lingüísticos. ¿Y por qué signos lingüísticos y no palabras? Hay una idea de signo lingüístico que es, por ejemplo, si yo digo panadería, ¿no? La palabra panadería está compuesta por más de un signo lingüístico. Tengo una base, que es pan, tengo después otro morfema, que tiene que ver con el negocio, ia, ¿no? Que es una, digamos, que tiene que ver con la terminación de un sustantivo, ¿sí? O sea, a veces una misma palabra puede estar compuesta por diversos morfemas. Si digo panaderías, además tengo como signo lingüístico el morfema de plural. Si yo digo nene, tengo la base nen, tengo que es el morfema que da cuenta de que es masculino, y si tuviera nenes, la s de plural. Entonces, cada una de esas pequeñas partecitas de la palabra se denomina signo lingüístico, ¿sí? A veces hay signos lingüísticos, por ejemplo, pan solo, si yo digo solamente pan, un signo lingüístico ya está completo en sí mismo y tiene sentido. Pero otras palabras necesitan de la conformación de varios signos lingüísticos. Entonces lo que dice Saussure es que para nosotros comprendernos y comunicarnos, lo que hacemos es utilizar, digamos, la variedad de recursos o palabras, digamos, que tenemos conformadas por signos lingüísticos en nuestro lexicón cerebral, ¿no? Y elegir, inclusive, entre todas ellas, cuáles son las que representan el pensamiento que queremos comunicar. No, dejamos un poquitito esto de lado y quiero introducirles esta idea, ¿no? Que antes de Saussure, ¿no?, cuando la lengua no era tomada como una disciplina, la lengua era tomada como una nomenclatura. ¿Qué significa esto, no? Era como que se consideraba que existía una realidad ajena al sujeto que nombraba esa realidad, una realidad ajena, y la lengua, ¿no?, los signos lingüísticos y las palabras eran una suerte de etiquetas que servían para nombrar esa realidad. Una suerte de etiquetas que se correspondían a cada realidad que uno quería nombrar, ¿no? Esto se denominaba entonces un sistema representacionalista, ¿sí? Cuando Saussure trabaja la lengua desde la concepción de un sistema de signos, entonces ya no hace foco, digamos, en la nomenclatura, en esta suerte de etiquetas que mencionan la realidad, sino que trabaja el sistema abstracto de la lengua, y lo que dice es que la presencia o ausencia de un signo va a modificar el sistema. Como puede pasar, por eso aquí está este tablero de ajedrez, ¿no? O sea, cada una de estas piezas, supónganse, del tablero de ajedrez es un signo lingüístico. Para poderlo comprender con más facilidad, vamos a decir ahora palabra, ¿sí? Entonces, cada una de estas piezas es una palabra. La ausencia o presencia de cada una de ellas va a modificar la totalidad del sistema. Vamos a verlo con algo más concreto. Por ejemplo, y esa es la noción de valor del signo lingüístico, ¿no? O sea, cada signo lingüístico tiene un valor determinado, y se define en oposición a otro signo lingüístico. Fíjense, por ejemplo, que nosotros tenemos en español dos maneras de mencionar o dar cuenta de la realidad de un pez o pescado, ¿no? Tenemos una palabra, pez, que acá, en términos de Saussure, él lo denominaba significante,
una palabra pez y otra palabra que es pescado, ¿no? Cada una de ellas, la pronunciación o escritura de cada una de ellas va a dar cuenta de una realidad diferente, ¿no? En el caso de pez, de un vertebrado acuático de respiración branquial; en el caso de pescado, un pez comestible sacado del agua por cualquiera de los procedimientos de pesca, y un pez muerto. Ahora, ¿qué pasa en otras lenguas? En otras lenguas el sistema de relación entre los signos lingüísticos va a ser distinto, porque por ejemplo en Inglaterra, ¿no?, el inglés tiene solo la palabra fish para dar cuenta de ambas realidades. Entonces no es que existe una palabra para cada realidad. En algunos casos, en algunos sistemas, idiomas y lenguas, una misma palabra puede dar cuenta de lo que para otro sistema lingüístico da cuenta de dos ideas o dos pensamientos. Y lo mismo ocurre con el francés, ¿sí? Entonces, por eso las traducciones a veces son tan arduas, ¿no? Porque no existe un signo lingüístico a veces que pueda abordar en su completitud, digamos, el valor del signo lingüístico que se está traduciendo. Porque en ese sistema de la lengua particular de ese idioma, la relación entre los signos lingüísticos es diferente de aquella que se está tomando como lengua para traducir. Bien, veamos por ejemplo en un caso, en una palabra jurídica, ¿no? Una persona que no es, que lega en temas de derecho, capaz con la palabra homicidio, puede entender o interpretar o darle el valor a homicidio de lo que en realidad en el sistema jurídico, en la utilización en el empleo de la lengua en materia jurídica, son dos signos lingüísticos diferentes, porque ustedes, ¿no?, los abogados, tienen tanto la posibilidad de denominar homicidio doloso u homicidio culposo, a dos realidades distintas que van a traer consecuencias distintas, de acuerdo a cómo uno las rotule, ¿no? Pero una persona lega en materia de derecho dirá solo homicidio, ¿no? La precisión lingüística, ¿no?, entonces es una de las características definitorias del lenguaje jurídico. El valor de un signo, entonces, depende de las relaciones opositivas que mantenga con otros miembros del sistema. Quien tiene a veces menos competencia enciclopédica, bueno, tiene a veces menos valores para poder manifestar o denominar pensamientos, sentimientos, ideas, etc. Entonces, acá tenemos dos expresiones diferentes: homicidio culposo, para dar cuenta de la muerte de otro ser humano, ¿no?, como el resultado de una acción por imprudencia o por impericia; y homicidio doloso, para dar cuenta de la muerte como resultado del ánimo de acabar con la vida de otro ser humano. ¿Cuáles son las características de todos los signos lingüísticos? Acá ya les digo, no vamos a ser tan precisos como lingüística, entonces vamos a poder decirles palabras, ¿no? ¿Cuáles son las características de la mayoría de las palabras? La linealidad. Se suceden en el tiempo, a diferencia de los significantes visuales o de la música. Yo cuando escribo, sí o sí tengo que seguir un orden, ¿no? Un orden de izquierda a derecha. Fíjense, tampoco, ahora sí hablando de los morfemas, no puedo poner la S de plural delante del género de la palabra, ¿no? O sea, tienen que tener un orden determinado. Por otro lado, ¿no?, otra de las características de los signos lingüísticos es la inmutabilidad y la mutabilidad. Ambos rasgos se dan al mismo tiempo. Porque la lengua se dice que es inmutable, ¿no?, en tanto se resiste al cambio. Como es justamente algo heredado, nosotros recibimos por herencia toda esta competencia léxica, que introducir palabras no es fácil. Modificar el uso de ciertas palabras tampoco se acepta, digamos, sin resistencia. Esto es lo que suele ocurrir, por ejemplo, lo que todavía, ¿no?, aunque bueno, sabemos que ahora hay lineamientos que hay que respetar, en algunos casos se respetan, en otros no, como es el lenguaje inclusivo. O sea, hubo mucha oposición y aún la hay, ¿no? En sí, el lenguaje inclusivo se puede incorporar, digamos, por ejemplo, determinados signos para representar lo que es masculino y lo que es femenino, o
si podemos, por ejemplo, el arroba, que ya les digo, en realidad el arroba no es una letra, no pertenece a los signos lingüísticos, ¿no? Pero la E, si podemos utilizar la E, si tenemos que decir, porque como estudiantes y alumnos y alumnas, o sea, si sí o sí, debemos incluir, para dar cuenta de la totalidad de los sujetos, más de una variable en lugar del masculino genérico, ¿no? Entonces, la lengua se resiste al cambio, a veces gana el cambio, y a veces pierde. Y otras veces dura mucho tiempo, digamos, el tiempo para poder lograr esa modificación. Sin embargo, pueden cambiar, ¿no? Hay muchas palabras que se han modificado en el tiempo, algunas que han sido tomadas de otras lenguas, otras se han incorporado, por ejemplo, a partir del uso de la tecnología, ¿no? O sea, hubo que incorporar palabras en el lexicón que tenemos en nuestra mente, ¿sí? Y por otro lado, hay otra característica del signo lingüístico, es la arbitrariedad. O sea, no hay un lazo natural entre el significado y el significante, ¿sí? A diferencia del símbolo. Nosotros, por ejemplo, está el símbolo de la justicia, y podemos tener la balanza, es como que, bueno, uno lo ve y ve un cierto equilibrio, hay como algún lazo natural entre significado y significante, ¿no? En cambio, que yo denomine a esto, por ejemplo, estuche para los anteojos, no hay un lazo natural entre el significante, que sería, digamos, esto, ¿no? Y el significado, cómo lo estoy yo denominando. No hay un lazo natural entre, para decirle a algo homicidio y el homicidio en sí mismo, ¿sí? Es arbitrario. O sea, en algún momento alguien denominó de determinada manera un determinado acto, una determinada acción, y eso con el tiempo, ¿no? Se fue replicando, se fue repitiendo, y es lo que nosotros mantenemos hoy como herencia de la lengua. ¿Qué relaciones mantienen los signos entre ellos, ¿no? En la actividad mental que nosotros hacemos? Por un lado, las relaciones sintagmáticas, que tienen que ver también con ese proceso de escritura. Los signos siguen un orden determinado, ¿no? Y según el orden que yo siga va a ser el significado que le dé. No es lo mismo decir la parte actora que la actora parte, por ejemplo, de los dichos de un testigo, ¿no? Si parte lo pongo delante o lo pongo detrás de la palabra actora, el significado va a variar. Entonces, las relaciones entre los signos lingüísticos son sintagmáticas. Y por otro lado, son asociativas. Quiere decir que yo a veces elijo entre muchas palabras que se me pueden ocurrir o que tengo la disponibilidad de poder emplear, elijo alguna de ellas para representar determinado pensamiento. Por ejemplo, yo puedo decir la parte actora o la parte demandante, ¿no? Hay una suerte de asociación entre actora y demandante, y por alguna razón yo elijo una palabra y no otra, ¿sí? Entonces, estas son las relaciones que mantienen los signos entre sí. Ahora, otros autores profundizan y reformulan algunas de estas ideas saussurianas. Y ya entonces deja la idea, solamente, si bien la toman como basamento, digamos, de su estudio, pero la lengua ya no es vista como un sistema de signos, sino más como un sistema entonces de comunicación. Y empiezan a ver que esta noción de habla, que fue dejada de lado por Saussure, sin embargo, hay ciertos elementos, digamos, de la lengua, cuando está puesta en funcionamiento, cuando la pongo en funcionamiento a través de la oralidad o a través de la escritura, que pueden estudiarse, pueden sistematizarse, ¿no? Y denomina a este funcionamiento de la lengua, se denomina discurso, ¿no? Es como que la lengua está en potencia en nuestra cabeza, tenemos el potencial de emplear una lengua, fíjense si no qué pasa con las personas que tienen dificultades para hablar o las personas mudas, o sea, está en potencia la lengua, ¿no? El habla, tienen algunos la facultad de utilizarlas y otros no. Entonces, se denomina discurso al empleo, a la puesta en funcionamiento del sistema de la lengua, a la apropiación que hacemos cada uno de nosotros de todo ese sistema de la lengua que hemos heredado. Algunos de los autores que continúan y profundizan las nociones de Saussure son Benveniste, Jacobson y Herbert Orecchioni, Ducrot, García Negroni, entre otros, y hay otra vertiente anglosajona, entre los que vamos a mencionar a Austin y Sartre. Bueno, esto es lo... ¿Qué se empieza a ver entonces? Que
como el empleo de la lengua, entonces, el empleo de la lengua y el estudio de la lengua, de los signos lingüísticos, no puede realizarse desprendido de la idea de la subjetividad en el lenguaje. Y en este sentido, creo yo que en la justicia hay una idea que circula con mucha fuerza, el postulado de la objetividad, ¿no? De que la lengua uno puede utilizar o redactar, por ejemplo, una sentencia y que esa sentencia dé cuenta de la verdad objetiva de los hechos, ¿no? No hay forma de dar cuenta de la verdad objetiva si no es a través del lenguaje. Ahora, ¿existe realmente la posibilidad de arribar o de dar cuenta de una verdad única mediante el empleo del lenguaje? Bueno, esto es lo que estos autores cuestionan. Siempre que empleamos el lenguaje, como somos seres subjetivos, estamos sujetos al lenguaje, siempre va a haber marcas de subjetividad en el lenguaje, aún en aquellos usos más científicos, que parezcan más neutros, del empleo de la lengua, ¿no? El artículo que yo les dejé de María Marta García Negrori justamente pone en cuestionamiento el uso o el empleo del lenguaje en artículos científicos o académicos. Me parece que son científicos, sobre todo. Acá nosotros lo que vamos a cuestionar es el uso del lenguaje, o por lo menos la objetividad en el lenguaje en materia jurídica. Entonces, el esquema comunicacional que vamos a emplear acá, vamos a partir de este otro autor que ya sí trabaja con el material lingüístico, que fue Roman Jakobson, ¿no? También estructuralista, entonces trata de formular lo que es el sistema de los signos lingüísticos en relación a los elementos que componen toda comunicación lingüística. Entonces él va a decir, seguramente este cuadrito ya lo conocen, que va a haber un destinador o emisor, un destinatario o receptor, un contexto referente, algo a lo que yo me quiero referir, el mensaje propiamente dicho, o sea, cómo doy cuenta de ese referente. Necesito de un código lingüístico para dar cuenta, puede ser la oralidad o la escritura, estamos hablando de la escritura en este caso, y un canal, ¿no? Un canal en el que se pueda llevar a cabo ese mensaje, ¿no? Puede ser el aire, puede ser el papel, etc. Kerra Torrichioni, una lingüista posterior a estos autores, que también, digamos, sostiene mucho la idea de la subjetividad en el lenguaje, plantea que este modelo de Jakobson es insuficiente para explicar el carácter comunicacional, ¿no? Y entonces ella parte, ¿no?, de algunos supuestos y da uno de las reformulaciones que hace, está basada en este esquema, ¿no? Ella dice, no existe un destinador o un emisor y un destinatario o receptor que puedan igualarse y que se pueda dar un feedback, digamos, de manera simétrico. ¿Por qué? Digamos, dice, este esquema de Jakobson es muy estático, no da cuenta justamente de que cuando nosotros, por ejemplo, uno escribe una sentencia, hay alguien del otro lado que la va a leer y la va a interpretar de acuerdo a su propio código lingüístico. Por eso ella cuestiona mucho la idea de la homogeneidad del código. Dice, no existe un solo código lingüístico, porque lo que, por ejemplo, para mí es homicidio, si yo no conozco la diferencia entre homicidio doloso y homicidio culposo, no es lo mismo que para ustedes que saben de esa diferencia, ¿no? Entonces no hay una homogeneidad en el código. Esto es lo que pasa mucho y hoy se cuestiona en relación al lenguaje claro, ¿no? Si yo digo la palabra le debe alimentos, señor, usted le debe alimentos a sus hijos, bueno, el señor va a entender alimentos como que, bueno, que no le da de comer y me lo puede cuestionar. Y para mí alimentos, si yo tengo una competencia más jurídica, significa otra cosa. Entonces lo que dice Kerra Torrichioni es que no existe un solo código, ¿no?, sino que hay dos ideolectos, dice, ¿no?, dos maneras a veces, dos sistemas de signos lingüísticos diferentes en una relación de interlocución, ¿no? Y va a haber
digamos, un determinado número y un determinado modo de funcionamiento del sistema lingüístico distinto en cada hablante. El canal, dice, tampoco es único el canal, como lo planteaba Jacobson, sino hay que tener en cuenta que hay mucha comunicación que nosotros brindamos al otro y que transgrede, digamos, por ejemplo, lo que puede ser en la oralidad, por ejemplo, solamente la voz, ¿no? Cuanto más a veces se dice con los gestos, con el tono, etc. ¿Sí? Entonces, este esquema comunicacional primigenio se va complejizando en materia de lingüística, ¿no? Y entonces empieza a ver cada vez más el carácter subjetivo de la lengua, tanto del que la emite como el del que la recibe, ¿no? A mí me gusta dar mucho este ejemplo, y digo, fíjense que una imagen como esta, cada uno de ustedes la puede denominar, ¿no? O la puede etiquetar de manera diferente de acuerdo a sus vivencias, ¿no? O vivencias parecidas, positivas o negativas, ¿no? Alguien podrá decir que esto es una choza, otro podrá decir que esto es una casa, otro que es un hogar, otro que es una vivienda solo, y otro que es un palacio. Entonces, no es que exista una realidad, ¿no? Y una manera única de etiquetar esa realidad. Los hechos, por ejemplo, supónganse una sentencia, los hechos ocurrieron. ¿Cómo yo caratulo a esos hechos? ¿Cómo yo doy cuenta de esos hechos? Y va a variar de acuerdo a la subjetividad de quien esté dando cuenta de ellos. De hecho, es lo que sucede a veces en la demanda, en la contestación de demanda. Lo que pasó es una sola cosa, ¿no? Ahora, cada uno tira para su molino, ¿no? La actora lo cuenta de una manera, la demandada lo cuenta de otra manera, y el juez en su sentencia retoma y también cuenta a su manera, digamos, hace su propia reformulación de acuerdo a la valoración de la prueba de los hechos. Ahora, ¿llega por eso a una verdad que es objetiva? No, él también, a lo que llega en todo caso es a brindar una verosimilitud, a darle un tinte de verosimilitud a lo que pudo haber ocurrido. ¿Y eso por qué? Porque las palabras con las que va a comentar o relatar, digamos, y redactar su sentencia, van a estar siempre teñidas de cierto viso subjetivo. De hecho, un mismo caso redactado o tratado por dos jueces diferentes, seguramente van a emplear palabras diferentes, con lo cual lo que van a dar cuenta son de sujetos diferentes, sujetos de apreciación diferentes. Tengan en cuenta que no existen en la lengua, esta es una máxima, ¿no?, del lenguaje, no existen los sinónimos perfectos. La lengua es económica. Si existe más de una palabra para decir algo es porque hay un matiz que está comunicando una palabra y que la otra no lo comunica. No es lo mismo decir lindo, bonito, precioso, hermoso. Hay un matiz que comunica cada una de esas elecciones que yo realizo. No es lo mismo a esta imagen denominarla choza, casa, hogar, vivienda o palacio. Hay matices, y que tienen que ver con la subjetividad de quien se apropió del sistema de la lengua y del valor entonces que le dio a cada signo que utilizó. Bien. Esta Kerra Torecchioni, que hablaba tanto de la subjetividad en el lenguaje, por ejemplo, y esto es muy interesante, habla de la complejidad en el proceso de la recepción, ¿no? Por eso hablar de emisor, mensaje, receptor, y pensar que va a llegar el mensaje de una sola forma, digamos, es un poco simplista. Y en este caso no vamos a tratar de visualizar lo que es la recepción, por ejemplo, en una sentencia, ¿no? ¿A quién le escribe? ¿Cómo? ¿Alguien habló? Bueno, ¿a quién le escribe el juez? ¿Quién es el destinatario directo del juez? ¿Para quién? ¿A quién es cuando un juez escribe? Para ¿A quién? Los justiciables. Para el demandante, para los que inician la acción. Bueno, esos serían los destinatarios privilegiados, ¿no? Los destinatarios directos. Ahora, el modo en cómo utiliza el lenguaje, la terminología que emplea, ¿tiene en cuenta generalmente a las partes?
dan cuenta de que es... Bueno, digamos, justamente eso es lo que se busca ahora con el lenguaje claro, ¿no? Hacer un cambio de pasar a hablarle a los pares, abogados y a los letrados a que todo el mundo lo pueda entender. Pero sí, la realidad es que se le habla a los abogados o a los estudiosos del tema. Perfecto, pero ¿por qué? Porque el género sentencia es un género muy complejo. Es un género complejo. Tenemos, por un lado, entonces los destinatarios que deben ser los directos, que tienen que ser las partes, a quien se debe dirigir, a quien repercute, digamos, la solución, ¿no? De manera más directa, ¿no? Serían los destinatarios directos. Pero por otro lado, cuando uno escribe una sentencia, ¿no? Sabe que la van a leer los abogados, y sabe también que existe una alta posibilidad de que sea apelada esa sentencia, ¿no? Entonces hay unos destinatarios, ¿no? Que los denomina Kerber destinatarios indirectos, que influyen en la relación de alocución, influyen en la escritura del juez. Si se va a apelar, capaz mi sentencia, hay ya ciertos párrafos, cierta jurisprudencia, cierta doctrina que uno cita, que ya está mirando más allá del destinatario directo. ¿Por qué? Porque seguramente lo que va a querer hacer el juez de primera instancia va a ser también ganar, digamos, o persuadir a un segundo, digamos, en una segunda instancia, no solamente persuadir a las partes y a los abogados que se presentaron en primera instancia, sino persuadir también a la segunda instancia, ¿no? Entonces, y además de eso podemos tener otros alocutarios, digamos, ¿no? Que no están previstos por el locutor, como pueden ser los medios de comunicación. Entonces, a veces inclusive se dice que no están previstos, ¿no? Porque cuando a veces tiene repercusión determinada sentencia y el juez o la jueza quedan mal parados, no es porque no los tuvieron previstos de antemano, sino en general, cuando son casos que pueden tener una repercusión pública, ya también, ¿no? Estos son destinatarios que están previstos en las citas, en la doctrina, en la manera de redactar, etc. Entonces, la complejidad de la recepción es lo que hace tan dificultosa la redacción en la sentencia. Ahora bien, Austin y Cern, ¿no? Que yo les digo, además de Benveniste, además de Jacobson, hay otros autores, ¿no? Que continúan a Saussure, y dice, bueno, nosotros tenemos lo que es la subjetividad de la lengua, un contenido proposicional a veces que comunicar, por ejemplo, que el testigo y la mentira, y distintas maneras de comunicarlo. Puedo decir, el testigo mintió, el testigo probablemente mintió, el testigo sin dudas mintió, considero que el testigo mintió, pongo en duda los dichos del testigo. No hay una sola forma, entonces, de comunicar las cosas, ¿no? No hay una manera objetiva, neutral de decirlas, sino que siempre va a haber un matiz, ¿no? En la elección que yo haga de mi comunicación. Ducrot, ¿no? Que es un lingüista posterior, lo que dice, propone entonces describir el sentido de una palabra o enunciado sin hacer referencia al mundo externo. Dicen, no hablemos del mundo externo, tengamos en cuenta qué es lo que comunican las palabras en sí mismas. Y él considera que el sentido de una palabra o enunciado tiene que analizarse siempre en términos argumentativos. Es decir, teniendo en cuenta el valor que un signo lingüístico tiene en su devenir discursivo. O sea, más allá de lo que ocurre en la realidad. Por ejemplo, el actor tomó poco vino esa noche, puedo decir. O el actor tomó un poco de vino esa noche. Supónganse que la cantidad poco es la misma, o sea, tomó una copa de vino, ¿no? O sea, lo externo, la realidad, es como la casita esa que yo les mostré, es la misma, ¿no? Hay una copa nada más. El actor tomó, pero uno lo dice, para mí, el actor tomó poco vino esa noche. Y otro dice, el actor tomó un poco de vino esa noche. ¿Cómo podrían ser las continuidades discursivas en relación, por ejemplo, que después el actor manejó y pudo o no pudo haber chocado? ¿No? Si yo digo el actor tomó poco vino esa noche, ¿no? Y hubo un accidente. Puedo decir el actor tomó poco vino esa noche.
es un poco, que tiene que ver con una cantidad suficiente para producir un mareo y que ese mareo haya podido ser la causa, digamos, del accidente. Y si digo el actor tomó un poco de vino esa noche, la idea que estoy transmitiendo es de una cantidad de vino suficiente o insuficiente para provocar un mareo y consecuentemente un accidente. ¿Ustedes hay alguna diferencia entre la utilización de una palabra u otra? ¿Qué dirían? ¿Alguien se anima? Yo creo que si tomó vino, no tendría que haber manejado. O sea, se Eso supone estamos que tiene que seguros. haber intervenido dentro de la causa, digamos, dentro del... Seguro, no debería haber manejado nunca. Pero supóngase que, bueno, hubo un choque, ¿no? El actor chocó. Y entonces, bueno, lo que están tratando de ver, bueno, es si estaba ebrio o no estaba ebrio, de alguna manera, ¿no? O sea, si esa cantidad de vino era suficiente o insuficiente para que él no tuviera, digamos, los reflejos necesarios para evitar, por ejemplo, un choque, ¿no? Claro, la ves como un relato. Entiendo que poco ya está haciendo referencia a que lo que tomó no alcanza para provocar, ejemplo, el accidente, porque era poco. Ahora, un poco puede ser algo que se puede llegar a estimar que alcance o no para que produzca ese choque, por decirlo de alguna manera. Ya al decir poco vino, que tomó poco vino, está haciendo referencia a que no tuvo incidencia en el accidente. Ajá. Bien. Entonces, fíjense, con esto que me estás diciendo, no sé, tu nombre, la última que habló, que no la puedo ver acá en Ángeles. pantalla. Ángeles, bueno. Fíjate entonces cómo uno, este carácter argumentativo de la lengua, ¿no? O sea, yo utilizo, o sea, yo tengo a mi disposición, ¿no?, la palabra poco o un poco para representar una determinada realidad, ¿no? Un signo lingüístico, son dos signos lingüísticos distintos. Perdón, ¿puedo decir la diferencia Sí. que noto? Sí, Jimena sí. es mi nombre. Uno hace referencia a la cantidad, el A, y el B es como un relato. Digamos, dentro de los hechos, también el actor tomó un poco de vino, digamos. Sí, sí puede ser, pero yo quiero la continuidad discursiva, digamos, ¿no? Como está bien, lo puedo narrar, lo puedo contar, pero ¿cómo puedo continuar este relato, ¿no? Acá yo les dije, por ejemplo, el actor tomó poco vino esa noche, ¿no? Entonces, como tomó poco vino, ¿no? Estamos haciendo, digamos, el antónimo de mucho, poco, mucho, podría decir, puede conducir sin inconvenientes, o pudo haber conducido sin inconvenientes, ¿no? Por lo tanto, capaz que no fue esa la razón del choque, ¿sí? Cuando utilizo la expresión un poco de vino, ya le estoy dando un carácter como de suficiente vino, ¿no? Un carácter suficiente como para poder haber producido un mareo y consecuentemente, ¿no? Hubiera sido mejor que no condujera, etc. Lo que yo quiero que ustedes vean, ¿no?, es como nosotros poseemos, entonces, no son sinónimos poco y un poco acá, el empleo de poco o un poco. Tenemos las dos expresiones o signos lingüísticos, digamos, las dos expresiones están a nuestra disposición para poder representar una determinada realidad. El carácter persuasivo que nosotros le vamos a querer dar, o hacia donde queremos orientar la conclusión de nuestro discurso, es lo que va a determinar que yo emplee poco o que emplee un poco. A veces esto uno lo hace de manera inconsciente. A veces uno lo hace de manera inconsciente, de acuerdo a la solución a la que ya está queriendo dirigirse. Pero otras veces, ¿no?, uno puede ser, digamos, estar un poco más despierto a estas cosas y darse cuenta de cuál fue la palabra que utilizó la actora o la demandada para representar esta situación, cómo la estoy reformulando yo, de acuerdo a la conclusión a la que quiero llegar, porque a veces la actora pudo haber dicho, el actor tomó poco vino esa noche, no fue él el que provocó el accidente. Y el juez, en su sentencia, puede decir, el actor tomó un poco de vino esa noche, hubiera sido mejor que no condujera.
O sea, puedo tomo, digamos, la idea del otro, pero desde la representación subjetiva que yo me hago, empleo una palabra diferente, y ese empleo diferente que hago modifica, ¿no? Puede modificar la solución. ¿Sí? Entonces, la riqueza del lenguaje está dada por la relación que mantiene un signo con el otro signo, poco y un poco. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, si yo digo, el demandado tenía edad suficiente para ser considerado responsable de la mala maniobra, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a ver dos palabritas. El adverbio casi y el adverbio apenas. Los dos son adverbios de cantidad. Y los dos indican, digamos, como que hay algo que falta, ¿no? Si uno lo busca en el diccionario, casi dice poco menos de, o por poco, y apenas dice escasamente, solo. Ahora, si yo digo, el demandado, quien conducía, tenía casi 18 años al momento del accidente. Tenía casi 18 años, o sea, tenía 17. O puedo decir, el demandado, quien conducía, tenía apenas 18 años al momento del accidente, ¿no? Tenía 18 años. O sea, ¿cuál sería, digamos, ¿no? De acuerdo a la edad, en estos dos casos, el demandado que es responsable por lo ocurrido? El que, digamos, el que recaería mayor responsabilidad, ¿el que tenía 17 o el que tenía 18? El que tenía 18, que tenía 18. Pero el que tenía 18. Ahora, como yo lo estoy representando lingüísticamente, ¿cuál parecería en realidad al que yo le estoy, digamos, por lo menos estoy orientando el discurso a que tenía mayor responsabilidad? Y lo estoy acercando más al de casi 18 años. O sea, lo estoy acercando a la mayoría. Lo estoy acercando a la mayoría, porque casi, da la idea más de suficiente. El demandado tenía casi 18 años al momento del accidente. Entonces tenía casi 18, era responsable, ya se debería haber dado cuenta de lo que hacía, aunque tenía 17. En el otro caso, si yo digo, el demandado tenía apenas 18 años al momento del accidente, ese apenas, aunque es un adverbio también de cantidad, da idea más de qué. De que no era lo suficientemente... No era suficiente. Claro, de insuficiencia. Entonces, fíjense que puede existir una realidad, pueden existir los hechos, y después está cómo yo revisto lingüísticamente esos hechos. Cómo lingüísticamente yo doy a entender, digamos, o represento ese hecho para mi interlocutor. Para mi interlocutor. En este caso, entonces, el demandado tenía casi 18 años en el momento del accidente, el juez presenta la edad como suficiente, ¿no? Como si hubiera sido responsable. En el otro caso, como insuficiente. ¿Sí? Bueno, hay una sentencia muy conocida que es la de Zaguir y Dib, en la cual una menor de 17 años, que todavía no había alcanzado la mayoría de edad, se le autoriza a donar órganos a su hermano mayor, y sí, justamente se utiliza esto, es casi mayor de edad, es casi justamente para fundamentar esa suficiencia que tenía de poder decidir por sí misma. ¿Cuál es esa sentencia? ¿La escribís? Sí. Zaguir y Dib. No tengo el chat. Es muy conocida, es como, pero creo que de los años 80. Zaguir, S-A-G-U-I-R. Sí, y Dib. Y Dib, D-E-P. D-I-B larga. Ajá, bien. Para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces vos fijate, o sea que, y eso quiere decir que un juez cuando utiliza un término u otro, está mintiendo un juez cuando, digamos, elige, supónganse que la actora decía, el demandado tenía apenas 18 años al momento del accidente, y el juez cuando lo reformula, dice, el demandado tenía casi 18 años al momento del accidente, utiliza el casi en lugar de la apenas. ¿Está mintiendo el juez?
No, está utilizando otra manera de decir las cosas, pero porque quiere orientar su discurso a una conclusión diferente. ¿Sí? Porque el juez no tiene la obligación de utilizar literalmente todas las palabras que utilizó la actora, la demandada, los peritos, en su sentencia, sino que justamente hace una selección de la información, la reformula, y a veces la reformula con sus propias palabras de acuerdo a la propia subjetividad. ¿Sí? Bien. Por eso dice Ducrot que la función principal de la lengua no es informar o representar la realidad, sino argumentar. O sea, que cuando yo utilizo una palabra, la función principal que tiene esa elección que hago es orientar, es ver qué orientación qué continuidad discursiva va a continuar a esas palabras que estoy utilizando. De modo que habilite ciertas conclusiones y que restrinja otras. Bueno, acá, bueno, yo les decía esto, ¿no? Como que me parece que es viable cuestionar entonces esta concepción de la verdad objetiva, ¿no? Cuando se dice que el juez debe volcar el razonamiento lógico que ha seguido, de modo que demuestre que ha adquirido la certeza en virtud de un procedimiento racional controlable, en todo caso, hablar de certeza me parece que es demasiado grande. En todo caso, ha adquirido una verosimilitud de cómo pudieron haber sido los hechos. Pero certeza es muy difícil, primero porque los hechos son hechos pasados, ¿no? Entonces es muy difícil estar con todos los sentidos, poder recrear absolutamente todo lo sucedido. Y segundo, porque esa certeza tiene que ser manifestada a través del lenguaje, y el lenguaje siempre es subjetivo. Bueno, ¿cómo se manifiesta esta subjetividad en el discurso? Hay formas, hay maneras en que esta subjetividad se hace más patente en el discurso. Primero es, ¿no? Por ejemplo, esto lo dice Benveniste, ¿no? Nosotros tenemos 3 modos de dirigirnos a nuestro interlocutor, 3 modos, por ejemplo, de escribir una sentencia. A través de aserciones, que son las negaciones o afirmaciones, podemos utilizar interrogaciones o podemos utilizar exclamaciones. Mayormente se utilizan aserciones. La interrogación puede ser a veces una pregunta retórica, ¿no? Pero lo que se utiliza es la aserción. ¿Por qué? Porque la aserción, sea negaciones o afirmaciones, tienen una pátina, digamos, más de objetividad, digamos. Si yo lleno de interrogaciones y exclamaciones, se hace como más patente el carácter subjetivo. Por otro lado, digamos, las marcas de quien se está apropiando del discurso son marcas muchas que tienen que ver con las marcas personales del yo. Cómo se muestra el juez en su discurso, a través de que estos se llaman deícticos, ¿no? El yo, por ejemplo, se utiliza el yo en primera persona, se utiliza la primera persona del plural o del singular de manera, la primera persona del plural, y el nosotros lo incluye a él o lo excluye, se utiliza el se impersonal, ¿no? Hay diversas maneras entonces en que la subjetividad se puede mostrar en el discurso. Y vamos a dejar, porque no hace a la cuestión ahora, los dícticos temporales y espaciales. Fíjense, modos de representación del yo. El juez puede decir, aclaro que el testigo se encontraba donde ocurrió el accidente. Pero también puede optar por un nosotros inclusivo, ¿no? Y decir, aclaremos, aunque es él el que aclara, nada más. O sea, nosotros solamente somos quienes estamos leyendo, por ejemplo, la sentencia. Pero puede decir, aclaremos que el testigo se encontraba donde ocurrió el accidente. O se aclara que el testigo se encontraba donde ocurrió el accidente. Hay una representación de ese juez que varía de acuerdo a la elección lingüística que realiza. En el sistema de la lengua, todos estos signos lingüísticos los tiene disponibles. Y utilice uno u otro, hay un matiz que yo quiero dar. Generalmente con el se aclara, es un mecanismo que se llama mecanismo de impersonalización, donde se diluye un poco, ¿no?, la responsabilidad de lo que se dice. En el aclaremos, que el testigo se encontraba donde ocurrió el accidente, es como aclaremos quiénes, todos los representantes de la justicia, o aclaremos, se llama también como un nosotros de modestia, ¿no? Está un poco diluido, digamos, esa fuerza de que
de que soy yo, digamos, el que está haciéndose dueño de los dichos únicamente, ¿no? El aclaro en primera persona del singular tiene mucha más densidad en ese aspecto. Bueno, esto como lo manifestamos antes también, ¿no? Hay modalidades de enunciado, entonces también yo puedo decir, el testigo, sin duda, el testigo se encontraba donde ocurrió el accidente, entonces le agrego cierta fuerza convictiva al sin duda, o el testigo se encontraba donde ocurrió el accidente y nada más, o como podemos concluir, el testigo se encontraba donde ocurrió el accidente, y entonces a nosotros como lectores nos lleva un poco de la mano, es decir, cómo podemos concluir, como que puede concluir él como juez y nosotros también podemos concluir como él, ¿no? Es una manera de hacer como más amena, digamos, esa sentencia y involucrarnos a nosotros también en su argumentación. Ahora bien, en toda sentencia, la sentencia lo denominamos un género discursivo complejo. ¿Por qué? Porque hay parte de la sentencia que puede ser más narrativa y más descriptiva, ¿no? Por ejemplo, los resultandos, cierta parte que puede ser más expositiva, ¿no? Cuando se expone lo que dijo el perito. Hay una parte más nodalmente argumentativa, los considerandos, ¿sí? Cuando se cita doctrina, jurisprudencia, etcétera, se le denomina dialogal, ¿no? En el sentido de que hay voces que se insertan, discursos referidos. Y por último, secuencias instruccionales, cumplas, archivas, etcétera. Lo importante es que todo lo argumentativo de la sentencia no son solamente los considerandos, sino que desde que comenzó la sentencia a escribirse hasta el final, todo va conduciendo digamos, está en pos o al servicio de la argumentación, al servicio de la persuasión. La elección que hace el juez de las partes de la demanda, de la contestación de la demanda, la selección que hace de los dichos del testigo, etcétera, todo eso, digamos, es un recorte que es subjetivo. Es totalmente subjetivo. Un juez seguramente recortará, seleccionará cierta parte, y otro juez seleccionará otra parte de los distintos escritos o de lo ocurrido en el expediente. De acuerdo a cómo quiera ser, digamos, la conclusión a la que arribe. Entonces, todo es un escrito argumentativo por excelencia, pero en realidad, ya desde el comienzo, desde la selección que hacemos de los resultandos y las maneras que empleamos para reformular lo que dijeron las partes o los distintos profesionales, los testigos, etcétera, las palabras que seleccionamos ya dan cuenta de un efecto persuasivo particular. Bueno, o sea, algunos recursos que colaboran con esta pretensión de objetividad, porque uno se intenta, digamos, yo sé que uno intenta que la redacción que sea objetiva. Para eso se utiliza mucho la impersonalización, ese C impersonal que les dije, la aserción, y poco uso de subjetivemas, o sea, no se van a utilizar generalmente palabras como, no sé, fue horrible, fue espantoso, o sea, se va a tratar de ser bastante más neutra, ¿no? Más neutra la descripción de los sucesos, ¿no? Es la manera que tiene el juez de darle una pátina de objetividad a lo que ya de por sí es subjetivo, igual. Fíjense qué diferencia tiene si yo digo, el actor fue sorprendido por un ladrón, supónganse que el juez de su sentencia dice, el actor fue sorprendido por un ladrón. Pero lo que decía en la demanda era, el actor fue sorprendido por un vándalo. ¿Es lo mismo decir ladrón que vándalo? ¿Tiene la misma carga? Sí, los escucho. No tiene la misma carga ladrón que vándalo, ¿no? La misma carga subjetiva. Y sin embargo el juez puede utilizar, reformular de este modo. Puede decir también, el testigo no dice la verdad. ¿Es lo mismo decir que el testigo miente? No. Tampoco. Pues ¿no? Es mucho más fuerte decir el testigo miente. O se rompió el auto o el auto quedó destrozado. Fíjense que, o sea, lo que pudo haber ocurrido es exactamente lo mismo. O sea, el hecho en sí mismo, capaz que la rotura, es
No varía. El tema es cómo yo revisto lingüísticamente el hecho. O el actor insultó al demandado, el actor habló en voz alta al demandado. Yo me acuerdo ahí, yo tomé una audiencia una vez, y bueno, el actor había sido despedido de su trabajo porque decía que lo había insultado al jefe. Y él lo que decía es que solamente lo había hablado en voz alta, ¿no? Entonces, ¿cómo uno reviste lingüísticamente un determinado hecho? Ahí está la carga subjetiva del lenguaje. Subjetiva y argumentativa, porque de acuerdo, entonces, si empleo una palabra u otra, va a ser la, Y ya te va orientando la decisión. Me va pintando la decisión, ya voy orientando la decisión. Entonces, hay que siempre ser sensible al lenguaje, a las opciones que yo tengo, frente a una misma realidad, qué opciones tengo para mostrarlas sin estar mintiendo, ¿no? Sin mentir, pero qué opciones me da, qué recursos tiene la lengua. Otros lugares de subjetividad en la lengua, por ejemplo, son modalidades de enunciación y de enunciado. Si yo digo, por ejemplo, es importante, los dichos de los testigos son relevantes, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que los dichos de los testigos debemos considerarlos. O los dichos de los testigos brindan datos, brindan algunos datos para tener en cuenta, ¿no? O sea, cómo yo revisto determinar los datos de los testigos, ¿sí? El orden de los componentes de la oración y de los párrafos. Ustedes, eso tiene que ver a veces cómo... Ustedes saben que se llama tema, rema, ¿no? Lo que yo focalizo, lo que pongo en primer lugar, generalmente es lo que yo quiero que también mi interlocutor ponga lugar, ¿no? No es lo mismo decir, Juan, te quiero, que te quiero, Juan. Si yo, digamos, invierto el orden de los componentes, la carga valorativa también es distinta y el efecto persuasivo también. El orden de los párrafos, el discurso, la redacción de una sentencia tiene que estar planificada, porque como todo discurso, como un discurso político también, el orden de los párrafos, de las ideas, también puede variar el efecto persuasivo. Por eso, después hay una última filmina, la adelanto igual, ahora, es importante seguir aquellas primeras premisas de planificación textual que decía Aristóteles, ¿no? Cuando decía, para escribir un texto, para planificar un texto persuasivo, lo que primero tengo que hacer es buscar los argumentos, ¿no? La inguentio, le decían, ¿no? La etapa del inguentio. Hacer como una tormenta de ideas de todos los argumentos que yo tengo o que me parece que pueden servir para persuadir. En segundo lugar, ver cómo dispongo de esos argumentos, qué orden les voy a dar, qué va en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Y en una tercera etapa, con qué palabras yo voy a emplear para dar cuenta de cada uno de esos argumentos. ¿Con qué palabras? ¿Sí? Y bueno, y siempre, por ejemplo, en el orden, ustedes saben que es como si uno... Vieron que cuando en un discurso político a veces se empieza con una anécdota y se termina también con algo que sea bastante fuerte, ¿no? Entonces, el orden de los párrafos y el orden de los componentes de la oración hacen al efecto persuasivo de una sentencia, ¿sí? El uso de la puntuación también, si voy a utilizar a veces, por ejemplo, en algún caso, interrogaciones, por ejemplo, preguntas retóricas o no, o alguna exclamación, ¿por qué no? ¿Cómo incorporo los discursos ajenos? A eso se llama polifonía, ¿no? Polifonía quiere decir varias voces, ¿no? Si mediante el discurso directo o el discurso indirecto, o sea, comillas o no comillas. Eso también va a ser el efecto persuasivo y ahora vamos a ver el ejemplo con la sentencia que les dije que teníamos para hoy. Si voy a utilizar matizadores o reforzadores de los enunciados, vamos a ver ahora también un ejemplo, y cómo selecciono también, por ejemplo, la información en los resultados, ¿no? Ahí son todos lugares en donde se inscribe la subjetividad del hablante. Vamos a ver, por ejemplo, los resultandos. Se los voy a leer muy rapidito.
Esta es una, o sea, es una sentencia, les voy a decir de qué trataba, es una sentencia que reclama la mamá de una persona que falleció en un accidente, se llama Castianini Lucía contra SEAMSE, ¿no? Entonces, sobre daños y perjuicios. Entonces, Castianini Lucía reclama por el hijo que falleció en un accidente y la acción es contra SEAMSE porque decía que el estado de la ruta, digamos, de la cual SEAMSE, digamos, era la que la estaba explotando, estaba en malas condiciones. Estaba en malas condiciones el estado de la ruta, pero sobre todo lo que dice es que hubo una piedra, en toda esa zona, una zona de villas, una zona, dice, donde había bastantes problemas delictivos, entonces parece que alguien desde un puente, no sé si era desde un puente, pero bueno, le tiró una piedra al parabrisas del actor, entonces el actor no pudo maniobrar bien y por el estado de la ruta estaba malo, fue que finalmente falleció el actor, ¿no? Entonces dice, a Fojas 49 comparece el apoderado de Lucía Castianini, les saco lo que son los datos para hacerlo más rápido, iniciando demanda de daños y perjuicios contra SEAMSE, o contra quien resulta civilmente responsable del accidente de tránsito ocurrido el 12 de abril de 2008. Relata en la autopista del Buen Aire. Relata que el día mencionado, aproximadamente a las 20:30, el hijo de su poderdante, Néstor Mario Iglesias, se desplazaba a bordo del rodado Fiat Estilo, con las características del rodado, en dirección oeste por la autopista del Buen Aire, cuya explotación comercial realiza la demandada SEAMSE a través de una concesión, que a la altura de la columna 193, por un acto de vandalismo, se le rompe el parabrisas, tras lo cual pierde el control del vehículo e impacta contra el guardarray y no logra salir con vida del accidente. Agrega que probablemente el objeto que le arrojaron fue el que le produjo un corte en el cuello, que en definitiva lleva a la muerte al hijo de la actora. Denuncia que la zona en donde se desencadenaron los hechos es peligrosa, rodeada de villas, y además, por el diseño de la traza, hay una curva y una contracurva en su desastroso estado de conservación. Quienes la transitan deben reducir sensiblemente la velocidad para evitar accidentes. Y todo ello crea un espacio propicio para la práctica de hechos delictivos como el que perdiera la vida el señor Iglesias. Finaliza realizando la liquidación de los rubros que reclama. Bueno, después dice Foja 76, comparece Celito, ¿cómo andás? ¿Cómo? Sí, en algún que otro expediente tengo embargada la cuenta, la tengo denunciada. A ver, por favor, quien está ahí hablando, tiene que silenciar el micrófono. Bueno, después dice, a Foja 76 comparece la apoderada de SEAMSE, que niega los hechos expuestos por la actora y explica que en su rol de sociedad del Estado, entre otras actividades, produce transformaciones ecológicas mediante el relleno sanitario y la forestación. Que así nació el camino del Parque del Buen Aire, que custodia y administra. Que si bien lo libera al público y por ello tiene la obligación de mantenerlo en condiciones de transitabilidad, ninguna responsabilidad se le puede endilgar por una falta de pericia a la hora de conducir un rodado. Niega el ilícito que se denuncia en la demanda, agrega que más allá de no constarle la ocurrencia del infortunio, se trata de una zona descampada a ambos lados del camino. Bueno, después viene Provincia Seguros, la compañía de seguros, luego de informar que la póliza contratada por la demandada posee una franquicia a su favor, explica que de haber sucedido los hechos, como describió la actora, el riesgo no se encontraría cubierto, por cuanto está expresamente excluido la reparación del daño que nace a partir de la comisión de un ilícito. Bueno, refiere que no es cierto que el estado del camino haya contribuido a la ocurrencia del accidente y que tampoco se condice con la realidad la descripción que hace de la zona. Bueno, estos son los resultandos. En los considerandos, lo que dice el juez, ¿no?, es, tanto la demandada, SEAMSE, como su aseguradora han negado la relación causal. Por ello es relevante determinar el motivo del vuelco del rodado del señor Iglesias. Solo ante la certeza de que aquel fue producto del hecho delictivo relatado en la demanda, una piedra arrojada contra el parabrisas que le hace perder al conductor el dominio del rodado, tiene sentido analizar si SEAMSE pudo haber implementado medidas de seguridad. Y se veamos las constancias de autos. Entonces analiza la causa penal, analiza la pericia mecánica y después dice
finalmente que es importante advertir que en el alegato la actora modificó la postura que originariamente expusiera, sosteniendo que el vuelco pudo haberse originado también por un reventón en un neumático producto de un pozo. Y lo que dice el juez es que es claro que esa probable causa no puede ser materia de análisis, por cuanto su admisión significaría una violación al derecho de defensa en juicio del demandado, quien no tuvo la posibilidad de expedirse al respecto. O sea, recuerden, lo que había dicho la actora era que había sido por una piedra que cayó, que impactó en el parabrisas, y después en el alegato está diciendo que pudo haber tenido que ver con algún pozo por el estado de mala conservación de la autopista, ¿no? Entonces, el juez dice, por lo señalado, que el estado de la ruta no fuera óptimo no es un dato relevante para la resolución de la causa. En consecuencia, toda vez que la actora construyó la relación de causalidad a partir de un ilícito no acreditado, porque parece que la pericia mecánica tampoco dio ningún, digamos, no fue contundente con respecto a que pudo haber sido por una piedra la rotura del parabrisas, entonces dice, corresponde sin más rechazar la pretensión de condena. Bueno, vamos a ver cómo revisó lingüísticamente el juez los hechos en los resultandos. Primero dice, de la pericia mecánica surge que el actor aceleró un poco más de lo permitido al pasar por la zona de barrios de emergencia. Fíjense que también podría haber dicho, de la pericia mecánica surge que el actor aceleró poco más de lo permitido al pasar por la zona de barrios de emergencia. ¿Sí? Lo mismo que dijimos antes. Un poco más tiene que ver con velocidad suficiente. Pudo haber sido esa la causa determinada del accidente. Poco más da cuenta de velocidad insuficiente. No pudo haber sido esa la causa determinante del accidente. ¿Sí? O sea, puede emplear tanto una opción como la otra. Los signos lingüísticos están a disposición. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A dónde quiero orientar mi discurso? Va a ser la elección entonces que formule. Después dice, relata que el día mencionado, dice el juez, ¿no? Aproximadamente a las 20:30, el hijo de su poderdante, Néstor Mario Iglesias, se desplazaba a bordo del rodado Fiat Estilo. También podría haber dicho, relata que el día mencionado, poco tiempo después, de las 20:15, o sea, el juez selecciona de los resultandos algo, aproximadamente a las 20:30, pero también podría haber dicho poco tiempo después de las 20:15. En este caso no es algo, digamos, que modifique el resultado de la sentencia. Pero fíjense que hay entonces el modo particular de retomar los dichos. En una causa penal, supónganse, un asesinato, que uno sea, digamos, más preciso con respecto al horario, sí puede alterar el resultado. Pero en este caso pudo haber utilizado, acá no estoy tomando como modelo la demanda, ni la contestación. Estoy suponiendo que pudo haber dicho la demanda. Pudo haber dicho poco tiempo después de las 20:15. Y sin embargo el juez reformularlo como aproximadamente a las 20:30. Después dice el juez que a la altura de la columna 193, por un acto de vandalismo, se le rompe el parabrisas. Y está así, 5 comillas, es lo que está en azul. ¿Qué hubiera pasado si el juez, porque es una alternativa posible, tenía esta otra manera de poderlo redactar, que a la altura de la columna 193, por un acto de vandalismo, y vandalismo puesto entre comillas? ¿Qué efecto distinto, qué matiz distinto? La duda. ¿Cómo? Da lugar a la duda. Como a que no le cree. Claro, hay una cierta distancia, ¿no es cierto?, que está poniendo a lo que pudo haber dicho la actora. ¿Sí? O sea, si pone comillas, es que quiere decir yo capaz no estoy de acuerdo del todo con esta manera de calificar el acto. ¿Sí? Si no hubiera puesto comillas, como lo que está en azul, es como que nada, también toma, digamos, las palabras que dijo la actora y también las hace propias. ¿Sí? Pero existe esa otra posibilidad. O también pudo haber dicho que a la altura de la columna 193, por un acto ilícito, reformular acto de vandalismo como acto ilícito. ¿Sí? Con lo cual le está quitando también, ¿no?, cierta importancia al hecho. ¿Sí? Entonces fíjense también cómo cuando uno al redactar tiene diversas posibilidades
de reformular, sin mentir, obviamente, sin faltar a la verdad, los dichos de las partes. Después dice, agrega que probablemente el objeto que le arrojaron fue el que le produjo un corte en el cuello que, y está así entre comillas en la sentencia, que en definitiva lleva a la muerte al hijo de la actora. Vamos hasta ahí primero. El juez, otra opción podría haber sido, agrega que en vez de probablemente sacarlo, ¿no? Es decir, la piedra, en vez del objeto, la piedra, que le arrojaron fue la que le produjo un corte en el cuello y llevó a la muerte al hijo de la actora. ¿Por qué creen ustedes que el juez, en lugar de utilizar esto que está en verde, llevó a la muerte al hijo de la actora, eligió en discurso directo citar los dichos, digamos, ¿no? Del actor? En definitiva, lleva a la muerte al hijo de la actora. ¿Por qué? ¿Por qué elige el discurso directo, con las comillas, y no elige esta otra forma, y llevó a la muerte al hijo de la actora? ¿Qué matiz? Para indicarle responsabilidad directa al sujeto. Sí, o podríamos decir, en realidad, para, otra vez, siempre las comillas dan cuenta de un cierto distanciamiento, ¿no? Un cierto distanciamiento. Entonces, lo que de alguna manera está queriendo decir es en definitiva lleva a la muerte al hijo de la actora, es algo que también va a poner en cuestionamiento el juez, ¿sí? Va a ponerlo en cuestionamiento el juez. Si en vez de piedra elige objeto, es porque, bueno, no está faltando a la verdad, pero también está dudando de que sea piedra, ¿sí? Lo reformula de esa manera. Entonces, hay varias maneras que uno puede emplear cuando redacta una sentencia de dar cuenta de los dichos de las partes e ir de alguna manera mostrando la opinión que va a tener, ¿sí? Después dice, denuncia que la zona en donde se desencadenaron los hechos es peligrosa. Podría haber dicho, denuncia que la zona donde se desencadenaron los hechos está rodeada de villas y además, o sea, y es peligrosa sacarlo también, ¿no? Esa es otra opción. Podría no haber puesto toda, digamos, no describir con todos los detalles, ¿sí? En los resultados sigue, dice, quienes la transitan a la ruta deben reducir sensiblemente su velocidad para evitar accidentes. Y todo ello crea un espacio propicio para la práctica de hechos delictivos. Podría haber dicho, quienes la transitan a la ruta deben reducir unos 20 kilómetros su velocidad. Fíjese, capaz que la actora en su demanda dijo 20 kilómetros. O la demandada, cualquiera, ¿no? Podrían haber dicho quienes la transitan a la ruta deben reducir unos 20 kilómetros su velocidad para evitar accidentes. Pero él lo traduce como sensiblemente, ¿sí? O sea, puede haber un dato preciso y el juez, sin embargo, revestirlo lingüísticamente de otra forma. Y para uno sensiblemente puede ser mucho, 20 kilómetros, o sea, 20 kilómetros puede ser una reducción sensible, y para otros capaz que es mucha esa reducción. Y entonces es lo que hizo justamente que al marchar tan lento sea posible que alguien le haya tenido la posibilidad de tirarle una piedra, ¿sí? Pero según a donde quiere orientar el juez el discurso, va a ser cómo va a revestir lingüísticamente estos 20 kilómetros. O cita literalmente 20 kilómetros, o lo reviste de este adverbio, de modo como sensiblemente. Vamos a los considerandos. Cuando comienzan los considerandos, el juez dice, solo ante la certeza de que aquel fue producto del hecho delictivo relatado en la demanda, una piedra arrojada contra el parabrisas que le hace perder al conductor el dominio del rodado, tiene sentido analizar si SEAMSE pudo haber implementado medidas de seguridad tendientes a evitar la ocurrencia de ese hecho. Yo quiero que presten atención acá solo, porque podría haber empezado sus considerandos ante la certeza de que aquel fue producto del hecho delictivo y el solo no ponerlo.
El enunciar esta expresión es de alguna manera ya querer dar cuenta de lo que quiere seguir comunicando. Y ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué dice solo? Bueno, después dice, la causa penal labrada por motivo del fallecimiento del señor Iglesias concluyó con su archivo. Casi un año y medio después de acaecido el accidente, se adoptó ese temperamento, al no haberse logrado reunir prueba suficiente que permita afirmar la materialidad ilícita del hecho. Entonces, una de las pruebas que tenía era la causa penal. La causa penal resulta que se archivó. ¿Y qué es lo que dice el juez? Que el juez penal, casi un año y medio después de que pasó el accidente, lo archivó porque no se logró reunir prueba suficiente. El juez podría haber elegido, podría haber elegido apenas un año y medio después de acaecido el accidente se adoptó ese temperamento. ¿Y qué hubiera ocurrido si hubiera dicho apenas en lugar de casi? ¿Está considerando suficiente o insuficiente el tiempo que esperó el juez penal para archivar la causa? Por el apenas. Y como que fue poco el tiempo que como que está valorando también eso. Claro. Si hubiera puesto apenas en lugar de casi, el juez hubiera considerado entonces que el juez penal en realidad esperó poco tiempo antes de archivarlo. ¿Sí? Entonces ahí es como que estaría cuestionando de alguna manera la labor del juez penal. Fíjense entonces cómo hay subjetividad, ¿no? En lo que se dice, cómo hay opinión, que uno va, que aunque no parezca, digamos, expresamente que uno está dando una opinión, en la elección de las palabras ya la está dando. Después es el mismo párrafo que les acabo de leer, pero es para que cambien para que vean esta diferencia. Dijo entonces, casi un año y medio después de acaecido el accidente, se adoptó ese temperamento. Podría haber dicho también, casi un año y medio después de acaecido el accidente, el juez de primera instancia penal, fulanito de tal, adoptó ese temperamento. ¿Por qué creen que no, que dice el se adoptó, se utiliza este mecanismo de impersonalización en lugar de dar nombre y apellido del juez penal? ¿O qué idea, digamos, tienen ustedes si él hubiera dado el nombre y apellido del juez penal? Es como que lo dejaría muy expuesto, ¿no es cierto? Dar nombre y apellido de quien adoptó ese temperamento deja muy expuesto al juez penal. Capaz, no tiene ningún sentido. No tiene sentido, pero supónganse que si acá hubiera dicho apenas un año y medio después, es como que al decir apenas un año y medio después, el juez que está fallando en este momento está tomando distancia de ese apenas, ¿no? Porque es como que diciendo, fue insuficiente. Y si además dice el nombre y apellido del juez, es como que lo quiere exponer al juez, ¿no? Estaría como queriendo dar cuenta de la relación, digamos, que tiene, o de la valoración que tiene de un juez que no esperó lo suficiente, ¿sí? Entonces, en la redacción de la sentencia yo puedo querer ser más cuidadoso de mi colega o querer exponerlo. Después dice, es que más allá de que en el acta de procedimiento, en la que se describe en detalle la escena donde ocurrió el vuelco del auto, se menciona que se encuentra cercana a barrios de emergencia, en donde algún sujeto aprovecha la detención de los vehículos para cometer ilícitos, no existe un solo elemento que permita inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo, ¿no? O sea, el juez considera, entonces, que no existen, entonces, no existe, dice, no existe un solo elemento que permita inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo, ¿no? Entonces, no es creíble el relato del robo de la actora, ¿no es cierto? Para el juez. El relato de que se le tiró una piedra y que la piedra, digamos, tuvo que ver, digamos, con la motivación fue el robo, bueno, dice que no es creíble. Ahora, ¿qué efecto tendría omitir la expresión es que más allá de qué? Porque ese es que más allá de qué tiene que ver con la argumentación del juez, eso no es algo que dijo la actora ni que dijo la demandada, ¿no? Lo dice el juez, es que más allá de que en el acta de procedimiento en la que se describe en detalle la escena, ¿no?
yo puedo sacar ese eje más allá de qué decir, en el acta de procedimiento, el juez podría haber empezado con en el acta de procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y además podría haber puesto delante del no existe, delante del no existe, un aunque. Y vamos a ver cómo quedaría. Supónganse que dice el juez entonces, en el acta de procedimiento en la que se describe en detalle la escena donde ocurrió el vuelco del auto, se menciona que se encuentra cercana a barrios de emergencia en donde algún sujeto aprovecha la detención de los vehículos para cometer ilícitos. Y, aunque no existe un solo elemento que permita inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo, si al juez se le ocurre poner, y aunque no existe un solo elemento, este conector, aunque, exige siempre que uno después diga algo contraorientado, algo que vaya para el otro lado, ¿no? Entonces, podría continuar el discurso de esta manera, y aunque no existe un solo elemento que permita inferir que el rodado sufrió un ataque con fines de robo, es sabido que en la zona en la que ocurrió el accidente las prácticas delictivas son cotidianas, ¿no? Y entonces dar vuelta al discurso de manera que sea creíble el relato del robo de la actora. ¿Se entiende? O sea, uno elige cómo revestir lingüísticamente sus dichos. No es que existe una realidad y el juez va a arribar a la verdad objetiva. No, el juez va a construir un discurso y siempre va a estar permeado de su mirada. Siempre, y el lenguaje justamente es el que nos ofrece esas posibilidades lingüísticas que orienten el discurso hacia el efecto persuasivo que quiero dar. Fíjense que después dice, la pericia mecánica producida a instancias de la actora no aporta ningún dato revelador. Las explicaciones del perito en torno a la trayectoria del rodado de Iglesias son meramente conjeturales e insuficientes para concluir que el vuelco del rodado fue producto del impacto de una piedra contra el parabrisas. Repito, dice, la pericia mecánica, está analizando el juez, producida a instancia de la actora, y quiero que presten atención a eso, dice, no aporta ningún dato revelador. ¿Por qué creen ustedes que al juez se le ocurre, o considera necesario, marcar este inciso, producir a instancias de la actora? En vez de no ponerlo, como en la segunda versión que les estoy poniendo abajo. La pericia mecánica no aporta ningún dato revelador. ¿Por qué consideró necesario poner algo que podría no estar? A ver, o sea, fue la actora la que pidió la pericia mecánica. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? De alguna manera está exponiendo a la actora, cuando dice la pericia mecánica producida a instancia de la actora, o sea, se hizo esta pericia porque usted me lo pidió a la actora, y sin embargo no obtuvimos ningún dato. Entonces, claro, sí, pero igual igual me parece que tenía que expresarse respecto de esa prueba como del resto de las otras, ¿no? No, está bien que se haya expresado. Lo que digo es que no hacía falta que dijera producida a instancia de la actora, eso es algo que sobreabunda. Ah, claro, ahí entendí. Claro, sí. Está como diciendo, ya virtiendo su opinión al respecto, Claro. como elaborando su conclusión. Una forma de un dato más para llegar a la conclusión que ya sabemos que va a tomar. Claro, ¿y por qué? Y bueno, en este caso, con este producir instancia de la actora, ¿qué es lo que te parece? ¿Cuál fue la razón, el motivo que te parece a vos que justifica que él exprese que fue producida instancia de la actora? Esto me parece como que él está elaborando ya o dando los motivos por los cuales va a fallar de determinada manera. ¿Cómo sería? ¿En contra o a favor del actor? Y no sé, a mí me parecería que en contra. Claro. Al decir porque me parece que el juez, antes de empezar a hacer la sentencia, o sea, antes de empezar a escribirla, ya sabe cuál es el fin, digamos. Entonces, todo lo que va escribiendo y todos los argumentos que va virtiendo y cómo lo va fundamentando, todo va encaminado a que todos digamos, sí, tiene razón, es verdad, es así como él dice. Entonces, como una argumentación.
Claro. Entonces él lo va mostrando, por eso digo, las palabras tienen sí o sí ya tienen un componente argumentativo, son inherentemente argumentativas. Porque a veces la pericia, producir distancia de la actora, no aporta ningún dato revelador, y digo, a ver, usted me dio produjimos esta prueba y sin embargo no sirvió de nada. ¿No? Y después dice, las explicaciones del perito en torno a la trayectoria del rodado de Iglesias son meramente conjeturales e insuficientes. Él podría haber dicho, las explicaciones del perito en torno a la trayectoria del rodado de Iglesias no alcanzan, nada más. Pero fíjense que es más fuerte decir son meramente conjeturales e insuficientes. Fíjense cómo entonces de a poquito nos va dando datos, va redactando de modo tal que la conclusión después resulte bien justificada. ¿Sí? Esa justificación está dada entonces por la elección que va haciendo de cada una de las palabras y de cada una de las expresiones que elige, valga la redundancia, expresar, emitir. ¿Sí? Bueno, este ningún es un reforzador, porque él podría haber dicho, la pericia mecánica no aporta datos reveladores, sin embargo dice, la pericia mecánica no aporta ningún dato revelador, con lo cual refuerza, ¿no?, aún más digamos, va reforzando la conclusión a la que quiere llegar. Y después, casi ya terminando la sentencia, dice, es importante advertir que en el alegato, la actora modificó la postura que originariamente expusiera, sosteniendo que el vuelco pudo haberse originado también debido al reventón de un neumático producto de un pozo. ¿Por qué creen ustedes que recién al final de la sentencia introduce lo que dijo la actora en el alegato? Porque esto tiene que ver con el orden de los párrafos que yo les decía, ¿no? Cuando uno redacta tiene que saber, bueno, cuáles son los argumentos que voy a utilizar para poder llegar a esta conclusión y qué orden les voy a dar, ¿no? ¿Qué efecto tiene para ustedes esto? Porque esto lo podría haber dicho al comienzo también, ¿no? En el alegato modificó la postura que expusiera, sosteniendo que el vuelco pudo haberse originado debido al reventón de un neumático. Sin embargo, acá lo elige ponerlo al final. Es como todo discurso, lo que a veces es como si fuese el golpe fuerte, ¿no? Claro, o sea, la pone directamente. Te dice que cambió la versión a último momento. Claro, claro. Y esto es el último argumento que utiliza el juez, que de alguna manera, por eso es como el golpe fuerte, cuando uno construye un discurso, es como el epílogo, ¿no? Aquello que entonces queda en la mente de quien lo está leyendo. Y además, ¿no? Y además modificó la postura en el alegato, ¿no? Entonces concluye el juez, es claro que esta probable causa no puede ser materia de análisis por cuanto su admisión significaría una violación al derecho de defensa en juicio del demandado, quien no tuvo la posibilidad de expedirse al respecto. ¿Se entiende? El juez ya sabía esto del alegato, que en el alegato había cambiado la versión, ¿no? Entonces la jueza dijo, a ver, si no la pego, digamos, si no gano por el estado de la ruta, bueno, después, si no gano por el tema del hecho delictivo, bueno, a ver si por este otro lado entro, ¿no? Claro, entonces, ya era tarde, el alegato ya era tarde. Ya era tarde, pero sin embargo el juez quiere ponerlo acá, porque de alguna manera lo que está mostrando es la actitud de la actora, ¿sí? O sea, claro, sigue reforzando su fundamentación el juez, y sigue poniendo en evidencia a la parte actora. Y sigue poniendo en evidencia a la parte actora. Y fíjense cómo se nota que este discurso estuvo planificado, porque entonces esto es importante advertir, que en el alegato la actora modificó la postura, y acá voy a donde habíamos comenzado, porque se acuerdan que él decía, solo ante la certeza de que aquel fue el producto del hecho delictivo, ¿se acuerdan? O sea, solo ante la certeza de que el accidente fue producto del hecho delictivo, relatado en la demanda, una piedra arrojada contra el parabrisas, tiene sentido analizar si SEAM se pudo haber implementado. O sea, él está relacionando entonces, ya desde que empezó a escribir, sabía que al final iba a mencionar el alegato, ¿se entiende? Porque acá diciendo solo es porque quiere haber, o sea, puede haber alguna otra versión,
como la del alegato. Por eso acá marcó el solo al comienzo. Hizo todo su desarrollo, toda su argumentación, entonces teniendo en cuenta, digamos, la versión de que fue producto de un hecho delictivo, pero al final elige el juez, al final, elige exponer, que nosotros leamos, qué es lo que hizo también la actora, que en el alegato cambió la versión. ¿Sí? Entonces, fíjense entonces cómo está bien armada la sentencia, ¿no? O sea, cómo está vinculada, no quedó suelto, digamos, esto está ligado a eso que se dijo anteriormente. Y ahora, y termina entonces la argumentación del juez. Es claro que esta probable causa no puede ser materia de análisis, por cuanto su admisión significaría una violación del derecho de defensa en juicio del demandado que no tuvo la posibilidad de expedirse al respecto. Bueno, este es claro, después es importante advertir, son los que yo les decía antes y denominan modalizaciones, ¿no? Que también refuerzan lo que digo, porque podría haber puesto en el alegato, la actora modificó la postura, y no decir es importante advertir. O esta probable causa no puede ser materia de análisis y no poner es claro. ¿Sí? Estas formas que se llaman modalizaciones, es como que agregan cierto contenido subjetivo, justamente es una marca fuerte de subjetividad del juez, ¿no? Y lo que producen de alguna manera es mayor convicción. ¿Sí? Y por otro lado, esto que yo le pongo acá, etos atento, esto yo creo que Alejandro Verdaguer después lo va a retomar, cuando uno lee esta sentencia, que por un lado, digamos, importante, es breve, va bien, digamos, va derechito, digamos, al punto que quiere resolver, y da cuenta también de un juez que se llama etos atento. El etos es la imagen de sí misma que quiere dar el juez en su discurso. Al expresar lo que dice el alegato, lo que está poniendo en evidencia, y es que es un juez atento a todo lo que pasó en el expediente. O sea, usted dijo esto, pero también después dijo aquello, ¿no? Y bueno, ese etos atento, ¿no? Esa imagen de sí, atento, digamos, un juez prolijo en su redacción, un juez que planificó su redacción, está expresado en las palabras empleadas, en las modalidades empleadas, ¿sí? Y la subjetividad y la orientación argumentativa, que como ustedes ven, o sea, podría haber sido distinta. En los ejemplos que les di, ustedes vieron que hasta podría haber fallado de otra manera, si hubiera empleado otra terminología, por ejemplo, ahí cuando les di este ejemplo, ¿no? En el acta de procedimiento, si no hubiera estado el y aunque, perdón, si hubiera estado el y aunque en lugar de no estar ese y aunque, después esto yo se lo subo, hasta este PDF, se lo subo este Power, y ustedes fíjense que si el juez hubiera utilizado este y aunque, este conector, la conclusión podría haber sido que era creíble el relato del robo de la actora. Hasta ese momento, ¿no? Después, bueno, sigue lo del alegato y nos damos cuenta que no. Pero bueno, la idea entonces es que ustedes vean, digamos, cómo para redactar una sentencia tengo que tener en cuenta lo que les dije antes. La planificación o preescritura, que están vinculadas a un plan textual. La ingüentio, o sea, qué argumentos son los que yo quiero elegir para mi argumentación. La dispositio, o sea, qué disposición le voy a dar, qué orden le voy a dar. Y la elocutio, con qué palabras voy a revestir mi argumentación. Después está la escritura propiamente dicha, ¿no? Que ahí, bueno, ortografía, bueno, eso ya cuenta por parte de ustedes, y siempre una corrección o reescritura, siempre una lectura, siempre una redacción, un escrito eficaz que lo lea otra persona antes de ser concluido, porque seguramente encuentra fallas que no pude encontrar yo, o otras maneras de decir las cosas, otras palabras, para decirlas que pueden tener mayor efecto persuasivo. ¿Sí? Entonces, el proceso de quien escribe no solo tiene que tener en cuenta la ortografía y las reglas de la morfosintaxis, que permiten formar oraciones aceptables, sino también discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes para lo que yo quiero argumentar y decir, ¿no? O sea, ¿qué de los resultados, qué voy a
reformular, qué voy a decir con las mismas palabras, qué voy a omitir, etc. Estructurar todo en un orden cronológico incomprensible, escoger las palabras adecuadas para referirlas y conectarlas aceptablemente a las frases, ¿no? Este es claro, es importante, todos esos conectores, esas modalizaciones, y aunque que pudo haberse dicho, pero no se dijo, o sea, qué palabras yo puedo emplear, qué conectores a veces puedo emplear, ¿no? Que orienten la argumentación hacia donde yo quiero. ¿Mm? Bien. Para terminar, entonces, lo que les quiero dejar es esta idea de un lenguaje que es subjetivo, entonces, ¿no? No un lenguaje objetivo, ¿no? Es imposible que uno sea objetivo con el lenguaje. Hay como una escala de objetividad, y uno puede utilizar entonces aquellos mecanismos que colaboren, digamos, ¿no? con una pátina de objetividad, pero siempre va a ser subjetivo, porque existen múltiples formas de expresar las cosas, porque de acuerdo con las elecciones que hacemos, buscamos determinada interpretación o reacción de parte del destinatario, porque el sentido varía, aunque creamos utilizar estructuras sinónimas o muy parecidas, y porque las palabras tienen un significado semántico, por ejemplo el casi y apenas, que es informativo de diccionario, pero además tienen un significado que está determinado por el contexto en el que aparecen y los encadenamientos discursivos que permiten o restringen. Así que bueno, con el tiempo que tuvimos, hasta acá es donde puedo llegar yo. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Algo que quisieran. No, súper claro todo, la verdad, súper claro, muy didáctico, los ejemplos, todo, súper bien. Ajá. O sea, la idea no era enseñarles a escribir, ¿me entiendes? Sino que ustedes reflexionen sobre el proceso de redacción. Porque, digamos, que enseñarles a escribir ya, digamos, son habilidades que ustedes ya tienen, escribir saben. El tema es cómo utilizar el lenguaje en el momento de la escritura, ¿sí? O qué variables, cuáles son los vericuetos que tiene el lenguaje, ¿sí? Bueno, yo les voy a subir este Power en PDF. Fíjense entonces, lean el mensajito que yo les dejé ayer, la bibliografía que está ahí, mucho de lo que yo les dije está basada en la bibliografía que les ofrezco, no es mucha, no es mucha tampoco, y cualquier consulta me la hacen por el foro. ¿Sí? Bueno, espero haberles aportado por lo menos una cierta reflexión a la redacción. Esa fue la idea. ¿Sí? Bueno, si Dios quiere, nos vemos entonces el martes que viene, y el otro no doy la clase yo, pero el cuarto damos una clase en conjunto, los cuatro, de acuerdo, digamos, a las diversas perspectivas con las que estamos elaborando esta materia. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Hasta el jueves, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos. Hasta luego.